El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La edificadora palabra del Señor estará en San Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 31. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho todas estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Cuando Cristo llega a nuestro encuentro, una espada traspasa nuestra misma alma. Dice Lucas capítulo 2 versículos 34 y 35. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y es así como desde ese primer día nuestro espíritu vive y tiene hambre de él, de su palabra. Dice Juan capítulo 6 versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Estamos llenos de vida espiritualmente y deseamos agradarlo a él. Dice Ezequiel capítulo 36 versículos del 25 al 28. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Entonces, esta es la etapa de la purificación donde si deseamos estar con Él, agradarlo y sobre todo obedecerlo, como en un matrimonio, donde la verdadera prueba de amor es la fidelidad, que conlleva la sinceridad, el cariño, el respeto, etc. Es un primer amor, lleno de esperanza, así también en lo espiritual. La fidelidad a través de la obediencia a sus mandatos es necesario para nuestra comunión con Dios, para un buen bautizo espiritual, y es aquí donde empieza la enseñanza de hoy. Dice Juan capítulo 14, versículos del 15 al 31. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Dice que si le amamos, guardaremos sus mandamientos. Él no dice que si le amamos, hablaremos sus mandamientos o cantaremos sus mandamientos, sino que guardaremos sus mandamientos. Y guardarlo es obedecerlo, llevarlo a la práctica, que sea parte de ti. Luego dice que Él rogará al Padre
y nos dará otro Consolador, para que esté con nosotros para siempre. Y es en este proceso de santificación en donde muchos se han quedado en el camino. Continuamos con el versículo 17 de nuestro texto principal. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Dice aquí, al cual el mundo no puede recibir. Todo el sistema de cosas de este mundo no lo puede recibir. Primero porque no le ve, aquellos que no le han aceptado, y luego dice, ni le conoce, es decir, menos se han santificado. Pero les dice a sus discípulos, pero vosotros le conocéis, y estará en vosotros, tiempo futuro. Primero de Corintios capítulo 8, versículo 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Dice el 18, no os dejaré huérfanos. ¿Quién es huérfano? Aquel que no tiene padre. Dice después, vendré a vosotros, como enviado del Padre a través de Cristo. Nosotros somos hijos coherederos. Dice Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Continuamos con el versículo 21 de nuestro texto principal. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquí está, si se puede decir de alguna forma, el secreto para conocerlo y tener vida eterna. Esa es la razón por la que escogí como introducción a mis mensajes, por la importancia que ello conlleva. Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Él no dijo el que creyó en mí, sino habla de un presente progresivo. El que cree obedece, obediencia a todo lo que Él nos habla. Una obediencia que a medida que lo vas haciendo, recuerden, Él dijo, sed hacedores, a medida que lo aplicamos a nuestra vida, nos vamos santificando. Dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Y debemos meditar en su palabra de día y de noche. Dice Josué capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Como un buen estudiante, si lo aprendes bien, te irá bien, ya que cada cierto tiempo hay pruebas para ver cómo te va en el aprendizaje. Dice Éxodo capítulo 15, versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. ¿Para qué les enseñas? ¿Le das instrucciones a los alumnos, a tus hijos, para hacerles la vida difícil, o porque quieres que aprendan y puedan tener un buen vivir? Y vuelves a repetirles en el Éxodo capítulo 16, versículos del 4 al 5. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover del pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Y sucedió que muchos del pueblo de Israel no obedecieron. Veamos Éxodo capítulo 16, versículos del 27 al 28. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? También nos pone a prueba para saber lo que hay dentro de nuestro corazón. Dice Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Vean lo que dice Deuteronomio capítulo 13, versículos del 4 al 5.
En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Ven que hay una relación, es decir, si le sigues le temes, y si le temes guardas sus mandamientos. Pero hoy en día poco enseñan esto. Ellos dicen, haz de todo, eres libre, total, Dios es amor. Es decir, juegan con la misericordia de Dios, y vean lo que continúa diciendo en el versículo 5 de Deuteronomio 13. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Es decir, no agradan a Dios. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Debemos tener esa fe de Dios, como Abraham, dice Santiago capítulo 2, versículo 23. Y se cumplió las escrituras que dice, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Hay un pasaje que nos ilustra mejor de que estos mandamientos debemos guardarlo bajo fe. Veamos Mateo capítulo 19, versículos del 18 al 22. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Primeramente aquí el joven rico no amaba a Dios. No fue como Abraham, que dio hasta su propio hijo para que sea sacrificado, en obediencia a nuestro Padre Celestial. Aquí este joven solo debía despojarse de sus posesiones. Él se había creado un Dios, el dinero para él. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Podemos ver que este joven, al preguntar ¿qué más me falta?, lo estaba haciendo en su propia fuerza, como quien tiene una lista que va al supermercado. La ley es una descripción de la obediencia de fe, no es una descripción laboral sobre cómo obtener el salario de las bendiciones de Dios. Si hubiera amado a Dios, no hubiera preguntado ¿qué más me falta?, sino esperar lo que Dios le asigne. Y como Dios sabía de qué pie cojeaba, le dijo que hiciera algo que iba a ser difícil desprenderse. Por eso cuando sus discípulos se preguntaban ¿quién pues puede ser salvo?, Jesús le contestó en Mateo capítulo 19, versículo 26. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Si nos dejamos guiar por Dios, todo será posible. Si lo queremos hacer a nuestra manera, nada es posible. Cuanto más Cristo crece dentro de nosotros, más es posible. Cuando crece el yo, nada es posible. En el pacto, Dios hace su parte, pero nosotros debemos hacer nuestra parte, que es obedecer. Dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 19, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Aquí Pablo está hablando de salvación. Circuncisión e incircuncisión no significan nada. Ninguna de las dos cosas se requiere para salvación. Lo que en verdad importa es mantener los mandamientos de nuestro Dios bajo fe. Es el mismo mensaje que dio Jesucristo, el mismo mensaje que Jehová dio en el monte Sinaí, los mandamientos, y el mismo mensaje que nuestro Dios dio a Adán en el paraíso. Continuidad. Dios nunca cambia, siempre se mantiene el mismo. Dice 1 Juan capítulo 5 versículos del 2 al 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Vemos el mismo mensaje otra vez como en Génesis, no comas del árbol del bien y del mal.
Hoy, si me amas, cumples esa ley. Él dice que escogió a Abraham porque guardó sus decretos, sus ordenanzas, sus mandamientos y sus instrucciones mucho antes de que fueran escritas. Jesús dice la misma cosa. Si quieres entrar a la vida eterna, guarda mis mandamientos. Juan dice que si amas a Jehová, tú guardarás sus mandamientos. La única manera de comprobar si le amas es que guardas sus mandamientos. Y dice que estos no son gravosos. Y no dejes que nadie te mienta, no son gravosos, es decir, no son una carga, no son molestos y pesados. Al contrario, esto nos produce paciencia. Dice Santiago capítulo 1, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Por eso dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, si tú haces esto, el enemigo te hará la guerra, pero vale soportar por la vida eterna que poseeremos. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto es importante entenderlo, ya que habrá tropiezos y aflicciones. Dice Lucas capítulo 17, versículo 1. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Es más, Jesucristo dijo que era necesario que vengan los tropiezos, en Mateo capítulo 18, versículo 13. Y vean lo que dice Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, en la última parte del versículo 21 que estamos exponiendo, dice que si guardamos sus mandamientos, Él nos amará, y su Hijo se manifestará en nosotros, es decir, se nos dará a conocer. Continuamos con los versículos del 22 al 25 de nuestro texto principal. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Lo que está diciendo Jesús aquí es que el mundo no le amará porque el padre del mundo es otro, y ellos desean otras cosas. En cambio, los que le reciben a Jesús, los que obedecen, ellos son los que guardan su palabra. En el significado espiritual, el amor tiene a la obediencia como elemento principal. Dice primera de Juan capítulo 4, versículos del 7 al 9. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Cuando dice amémonos unos a otros, no se está refiriendo a abrazar, a dar cariño u otras demostraciones físicas. Eso es o puede ser consecuencia del amor que brindas. Y digo puede ser porque puede que haya fingimiento. El amor está en obedecer la palabra, lo que en ella nos dice que debemos hacer para con nuestros semejantes. Dice 1 Corintios capítulo 13, versículos del 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dice que es sufrido. Vas a tener que hacer algo que no te gusta, a tener paciencia. El amor no hace mal, es benigno. Y eso no significa de dar muchas cosas a una persona. Puede ser que esas cosas le hagan mal. Hay que filtrarlo a través de la palabra. Si aquellas cosas le harán bien. A veces nos duele no darle cosas a nuestros hijos, cosas que nos piden, que sabemos que le harán mal. No darle nada vano. A veces es necesario disciplinarlo, así como lo hace nuestro Padre Celestial cuando no andamos de acuerdo a su palabra. Eso no es para hacernos mal, sino para hacernos bien, aunque en ese momento no lo entendamos. Es el mismo amor que debemos tener para nuestros enemigos. Dice Mateo capítulo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Porque recuerden, detrás de ellos está el maligno, usándolos, muchas veces en nuestra contra. Pero ¿cómo debemos enfrentarlo?
Dice 2 Corintios capítulo 10 versículos del 4 al 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ven que dice derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, es decir, toda palabra que está contra la palabra de Dios. Y nuevamente aparece la palabra obediencia, y vean lo poderosa que es la última parte, que cuanto más obediente, Dios te guarda más en su justicia. Ni se le ocurre a alguien a hacerte mal, porque será duro lo que le vendrá. Puede haber accidente, enfermedad, muerte y muchas cosas terribles, pero que no sea tu justicia, sino la justicia de Dios, y tampoco esperando la venganza de Dios, como alguien alguna vez dijo, me hiciste esto, vas a pagar porque Dios se vengará, porque al pensar así estarías cayendo al mismo nivel que el otro. Dice Romanos capítulo 12 versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Muchas veces, como se desconoce la palabra del Señor, se cae en el sistema del mundo. Dice Colosenses capítulo 2 versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías o huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentes del mundo y no según Cristo. Y dice el porqué en el versículo 20. Veamos Colosenses capítulo 2 versículo 20 al 22. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Aquí Pablo está advirtiendo a los nuevos convertidos que va a haber un grupo de personas que van a venir donde ti y te van a tratar de juzgarte y a tratar de hacer las cosas a su manera, usando las doctrinas y tradiciones de hombres. Les dice, no hagan las cosas como ellos las hacen, hagan de acuerdo a los mandamientos. Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 23 versículo 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Vimos claramente en nuestro texto principal que dice, el que tiene mis mandamientos, luego dice, y los guarda, es decir, los obedece, ese me ama. Los fariseos tenían la palabra, pero no la obedecían. Lo mismo que los demonios. Dice Santiago capítulo 2, versículos del 19 al 21. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Lo que nos está diciendo aquí es que la fe verdadera actuó y se perfeccionó. Hay un proceso para llenarnos del amor de Dios y es aplicarlo en el día a día. Dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ese amor nos hará benignos, misericordiosos. Poco a poco nos acercaremos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial. Veamos Efesios capítulo 2 versículos del 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Los hijos verdaderos debemos saber de qué espíritu somos. Por supuesto se entiende que los que recién llegaron al Evangelio a veces no entienden esto, como los discípulos de Jesús en el comienzo de su caminar con Cristo. Dice Lucas capítulo 9 versículo 55. Entonces volviéndose él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Pero los que tienen años en el Evangelio, la benignidad, la misericordia debe estar siendo parte de sus vidas. Porque dice Santiago capítulo 2 versículo 13,
porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces la obediencia al Evangelio nos llevará cada vez más a toda la verdad. Dice Juan capítulo 7, versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Dice segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llamas de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que nos dice Romanos capítulo 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Lo mismo que les dijo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, dice Deuteronomio capítulo 5 versículo 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fueren bien para siempre? Hermosa palabra. Vean lo que dice ahora Deuteronomio capítulo 11 versículos del 22 al 25. Porque si guardarais cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, para que lo cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos, y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. Y veamos Salmos capítulo 19, versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Salmos capítulo 71, versículo 3. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Salmos 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Salmos capítulo 112, versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Veamos Salmos capítulo 119, versículo 47. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Salmos 119, versículo 56. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Continuamos con la última parte de nuestro texto principal, desde los versículos 26 al 31. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. La última parte de los versículos que leímos dice lo mismo que estamos explicando, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Amén.